Esto es De Penalista a Penalista. Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Paula Cruz. Y yo, José Antonio Albuerne. Y esto es De Penalista a Penalista. El día de hoy estamos muy contentos con el abogado que está con nosotros como invitado, el maestro Simón Hernández León. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Paula, José Antonio, muy bien, muy agradecido de estar con ustedes en este programa. Muchas gracias por aceptar la invitación, maestro. Como se lo dijimos detrás de bambalinas, para nosotros es un honor y un privilegio tenerlo en este espacio, su espacio. Y yo no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle quién es el maestro Simón Hernández León, pero de forma profesional y de forma académica, maestro. Claro, con todo gusto. Pues soy un defensor de derechos humanos, creo que así es como yo me identifico en mi práctica profesional en los últimos años. Soy licenciado en Derecho por la UNAM, soy maestro en Derechos Humanos por la Ibero México, tengo estudios en la licenciatura en Estudios Latinoamericanos también de la UNAM. Trabajé por más de 10 años en organizaciones de la sociedad civil, como el Centro Miguel Agustín Pro, como Artículo 19, la Fundación para la Justicia, y en esos espacios pues tuve la oportunidad de participar en distintos procesos de defensa, en temas como, no sé, las mujeres de Atenco, en temas como los campesinos ecologistas, que es un caso también de la Corte Interamericana, el caso de Lidia Cacho, el caso de Israel Arzate Meléndez, y pues los últimos 10 años prácticamente he sido abogado del caso de Daniel García y Reyes Alpizar, que llegó a la Corte Interamericana y que tuvo pues una sentencia en 2023, es uno de los últimos casos. Y bueno, pues actualmente tengo 5 años en la Ibero Puebla como coordinador de la licenciatura en Derecho y desde hace un par de meses como coordinador en la maestría en Derechos Humanos de la Ibero Puebla. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues al final, quienes estamos en esto, ya que tenemos unos cuantos años, sabemos quién es usted, sabemos lo emblemático que ha representado ese asunto García Rodríguez y otros. Y a mí me gustaría, antes que nada, presentarle el tema a quienes nos escuchan y nos ven. En este caso, el tema es el caso García Rodríguez y otros contra México y las restricciones constitucionales. Antes de empezar, maestro, porque yo soy chismoso, me gustaría saber cómo llegó ese asunto García Rodríguez a usted, cómo fue que este proceso de no sé si lo contrataron o de qué manera se inmiscuyó usted en este asunto. Sí, claro, pues tiene que ver de manera indirecta con el caso Ayotzinapa. Yo estaba laborando en una ONG cuando sucedió la desaparición de los normalistas. El director del Centro PRO, que hoy es el rector de la Ibero Puebla, Mario Patrón, junto con otras abogadas y abogados del Centro PRO, de Tlachinolan y de algunas otras organizaciones, pues se abocaron al tema de la búsqueda y de la atención, digamos, del caso de los estudiantes en esas primeras semanas de septiembre del 2014 y me pidió atender una clase que él daba en la FES Acatlán en un diplomado en Derechos Humanos, y en ese espacio conocí estudiando a Aribel García, que es la hija de Daniel, y bueno, ella se acercó para conversar sobre el caso de su papá, dialogar sobre algunas acciones que ellos habían venido emprendiendo a nivel nacional, sobre todo en el proceso penal, un proceso del sistema anterior en el Estado de México, acusado de homicidio de una regidora en 2002, pero que tenía pues elementos muy interesantes y desafiantes. El tema de exclusión probatoria, prueba producida en arraigo, pero arraigo local, el tema de detención arbitraria, el tema de tortura, y aunque en ese momento todavía no era un factor, digamos, litigioso, pues estaba el tema de la detención como tal y sobre todo la prolongación del proceso penal, que para ese entonces llevaría 12 o 13 años. Al final del día ese proceso duró cerca de 19 años
y de esos 19 años, ellos, Daniel García Reyes Alpizar, estuvieron 17 años y medio en prisión preventiva. Entonces, pues de esa manera me acerqué o me involucré en ese proceso, trabajando ya desde el 2015 como parte de la defensa. Y bueno, es una defensa que además, yo no sé si esto sea algo que haya que destacar, pero que ha sido un proceso de trabajo pro bono en el que yo he pues dedicado buena parte del tiempo a defender este proceso en instancias nacionales e internacionales, pues con el compromiso, digamos, de poder defender una causa que me parecía importante en ese momento y que pues representaba muchos de los males endémicos de la justicia penal en nuestro país, la detención arbitraria, el uso de prueba obtenida con violación de derechos humanos, la tortura, las cargas probatorias no formales, pero sí extraformales, ¿no? Donde los acusados tienen que demostrar su inocencia, la prolongación de los recursos, el formalismo que prevalece en algunos de ellos, muchos de estos amparos que se presentaron, pues tuvieron alguna concesión, pero por efectos, digamos, limitados o reposiciones o pues sin ser mecanismos realmente que tutelaran derechos humanos con un componente, digamos, de fondo, sino más bien como de procedimiento. La falta de investigación de la tortura, el tema del uso del protocolo de Estambul, por ejemplo, en el marco de la investigación penal del delito de tortura, pero también en el marco de la exclusión probatoria como violación de derechos humanos, cuando se utiliza esta prueba, la aplicación o no de la ley general, en fin, una serie de componentes que hacían interesante este caso. Y pues una de las propuestas que hicimos muy al inicio fue reorientar la estrategia de defensa sin dejar esos elementos de integridad personal, de tortura, de exclusión probatoria, de arraigo, incorporar el tema de el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad, que es un derecho reconocido en la Convención Americana, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y cómo lograr la eficacia directa de estas convenciones en el marco de un proceso penal ordinario, ¿no? Digamos, cómo hacer efectivos los tratados internacionales y digamos a partir de ahí empieza pues una nueva etapa de este proceso. Hay una estrategia que se dirige hacia el cambio de medida cautelar, hay una estrategia dirigida hacia el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas y hay otro componente que tiene que ver con el caso que se encontraba en el sistema interamericano desde el 2007 y que es admitido en 2016 después de que estábamos ya trabajando en este caso. Para 2016 se genera una situación interesante. Hay una decisión importante de Naciones Unidas que considera la detención de estas dos personas arbitraria por haber sido realizada sin mandamiento judicial, por haberse utilizado la figura del arraigo y que estas dos situaciones eran incompatibles con el derecho a la libertad personal y además por la prolongación del proceso en sí mismo. Y en el mismo año 2016 la comisión admite el caso a trámite y bueno, pues eso le va a dar un realce internacional importante. Pero en el mismo momento, unas semanas después, el juez, que en ese momento, una jueza que encabezaba el proceso, decide cerrar la instrucción para pasar, digamos, a una etapa de sentencia y con eso, pues, buscaba desactivar de alguna manera todo el reclamo de prisión preventiva, porque si se dictaba sentencia, pues entonces ya no estarían bajo esta medida cautelar, sino cambiarían de condición procesal y bueno, pues entre 2016 y 2020-21, pues fue todavía un proceso importante de litigio doméstico e internacional.
Maestro, pues no cabe duda que primero nos atrapó con la explicación. La verdad que esa casualidad que lo llevó a conocer a la hija de Daniel García Rodríguez, pues yo creo que incluso fue una oportunidad y un acierto no solo para usted a través de su carrera profesional, también para la vida de Daniel y su familia, sino para incluso para todos los mexicanos. No sé cuántas veces hemos escuchado la sentencia, cuántas veces la hemos hecho valer en un amparo, en audiencia, y todo pues fue gracias a ese acercamiento, ¿no? A esa casualidad. Ahora bien, como ya bien nos lo explicó y como sabemos, ese asunto llegó primeramente a la Comisión y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que me permite preguntarle en este caso, ¿qué es y cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos, maestro? Claro que sí. Para entender el sistema interamericano hay que ubicarnos en el derecho internacional público. Es un sistema amplio de fuentes, de instituciones, y entre ellas existen algunas de protección de derechos humanos que se han construido en el ámbito regional o universal refiriéndonos a lo que tiene que ver con Naciones Unidas, y regional a lo que tiene que ver con Tribunal Europeo, Corte Africana y en nuestro caso Sistema Interamericano conformado por Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos son órganos garantes de los derechos humanos en la región, de promoción, de protección y defensa. Uno tiene un carácter cuasi jurisdiccional, esto es la Comisión Interamericana, cuando un Estado ha violado derechos de las personas o de naturaleza judicial en el caso de la Corte Interamericana. Son instancias que tienen una característica complementaria, esto es, y subsidiaria, que solo se activan cuando a nivel nacional no funcionan los mecanismos internos para proteger los derechos de las personas o para reparar una violación, y en esos casos donde no hay condición, digamos, de reparación interna, es posible acudir a la comisión y posteriormente, si un caso es resuelto en la comisión y no es satisfecha, no se cumplen las recomendaciones, la comisión tiene la facultad de someterlo a la Corte Interamericana. Es digamos, una institución muy extraordinaria. En el caso de nuestro país, pues actualmente tenemos 14 sentencias ante la Corte. Entonces, pues eso da cuenta que es bastante extraordinario, y bueno, lo que hace tanto la Comisión como la Corte es tratar de trazar grandes líneas generales para evitar que todos los casos lleguen ahí, sino más bien asegurar que a partir de una decisión importante, en nuestro caso prisión preventiva, pues se pueda orientar la actuación de los países hacia la garantía de estos derechos. Y tiene una condición que también es importante desde el ámbito internacional, soberana. ¿A qué nos referimos? A que los estados aceptan, bajo sus propios procedimientos del derecho interno, someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana, aceptar su competencia contenciosa. Y yo creo que esto es relevante porque ha habido un discurso muy refractario en los últimos años hacia los temas de derechos humanos, donde se parte de la idea de que son entidades, organismos que están incidiendo de manera indebida en la vida interna de México, que están pasando por encima de la Constitución, que se están extralimitando en sus funciones, cuando en realidad pues es una decisión soberana del Estado someterse a un tribunal internacional, como si aceptara la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional, pues se asume con las condiciones propias de esa jurisdicción. No ha caído muy bien en algunos sectores de la academia, postulantes, incluso en algunos integrantes del máximo tribunal y otros integrantes del Poder Judicial, la decisión del caso García Rodríguez, pues que ha señalado que es posible, y que en el caso de México eso sucede, que la propia Constitución establezca contenidos violatorios de derechos humanos. Y bueno, pues una interpretación de la supremacía constitucional, que es un tema que podemos seguir trabajando en esta sesión,
tiene que ver con esa forma en que se ha entendido que la Constitución es norma suprema y por tanto es irrevisable y que no hay en una condición de jerarquía nada que pueda prevalecer sobre ella. Es justo el tema en el fondo, en el centro del debate del caso García Rodríguez, que se explica muy bien por el ministro Cosío el hecho de establecer que la Constitución siempre va a tener mayor jerarquía que una norma o un tratado o una sentencia de un tribunal internacional en abstracto, ¿no? Y entonces eso ha generado una condición también, yo diría, de una utilización muy política de nuestro texto constitucional, donde la decisión política de quienes últimamente han encabezado el gobierno de la República y controlan la mayoría del poder legislativo ha sido reformar la Constitución para introducir cláusulas regresivas, situaciones violatorias de derechos humanos o condiciones que están en contra de sentencias vigentes contra México en la Corte Interamericana y que por esta condición, al constitucionalizarlas, se da por sentado que son irrevisables o que las sentencias en todo caso dejan de tener efecto porque debe prevalecer la Constitución. Pero es un debate pues que se ha ido alimentando y bueno, pues así como existe esa posición, hay quienes pensamos que más allá de pensar en una condición de jerarquía o en una relación de qué prevalece más en abstracto, más bien estamos pensando de un sistema complejo que está conformado por la Constitución y los tratados y que en ese sistema complejo se deberá aplicar no por principio de jerarquía, no de manera abstracta, aquella disposición que proteja más los derechos humanos, sea aquella que está en la Constitución, sea aquella del ámbito internacional, sea aquella del derecho interno, ¿no? Pero esta es una concepción distinta también sobre la supremacía constitucional, en donde no comprendemos o no entendemos la Constitución como una estructura de jerarquía normativa, sino más bien como una estructura de operatividad de los derechos humanos. Sí, justamente esa pirámide de Kelsen que nos enseñaron, pues ha quedado rezagada, ha quedado ya sin efectos, ¿no? Con lo que usted ha abordado y justamente ese parámetro de regularidad constitucional que la misma Corte fijó, como lo dice usted, es contradictorio que la misma Corte haya dicho ya no hay relación jerárquica entre estos integrantes del parámetro, pero a su vez se siga resolviendo con esa concepción o esa vieja concepción. Maestro, esto me da la oportunidad de poderle preguntar ¿qué podríamos entender por el control de convencionalidad y control de constitucionalidad? Y si usted está de acuerdo en esta diferenciación o solo es un control de este parámetro de regularidad. No, yo creo que sí tiene diferencias tanto prácticas como teóricas, como históricas. La forma en que sobre todo en el siglo XX se entendió la Constitución y digamos, su primacía fue el establecer tribunales constitucionales, como en el caso del modelo austriaco, o en un modelo difuso, donde todos los tribunales del país pueden hacer ese control de la Constitución, y fue entendido en referencia a las leyes, básicamente, ¿no? Entonces, los tribunales, ya sea una única instancia, Tribunal Constitucional, o la totalidad de los órganos judiciales en el modelo difuso, podían hacer el control de la constitucionalidad de las normas del poder legislativo en un esquema clásico de división de funciones, partiendo en esa concepción de una presunción de constitucionalidad, esto que se define como la deferencia hacia el legislador, y que en principio se estima o se entiende que las normas son constitucionales o que debemos hacerlas constitucionales, que eso es parte de la doctrina sobre la interpretación conforme, y solo en caso de que sean abiertamente contrarias a la Constitución, pues habría que dejarlas fuera del orden jurídico.
En ese derecho constitucional clásico, ya sea en un modelo concentrado difuso, el parámetro era la Constitución. Pero hoy tenemos una realidad normativa más compleja, donde los derechos humanos no solo están en la Constitución, sino también se encuentran desarrollados en el orden público internacional. Y repito, no es una imposición como se quiere ver, sino que los estados hacen parte de los sistemas, deciden aceptar los tratados internacionales, hay protocolos para su firma y su ratificación y en su caso para su denuncia. Y entonces al aceptar, digamos, este sistema supranacional, el parámetro ya no solo va a ser la Constitución, sino también uno o varios tratados internacionales. Concretamente, Convención Americana, en el caso del sistema regional, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y las convenciones ya sean temáticas o por grupo. Temáticas, pues hablamos de tortura, de desaparición, de pena de muerte, o por grupos, Convención de los Derechos del Niño, Convención CEDAW, que nos refieren hacia ciertos derechos de poblaciones en específico. Eso nos lleva a una evolución en el que quien tiene la función de tutelar derechos, pues debe hacer esta función a partir de lo que está en la Constitución y en el Tratado Internacional o en el conjunto de tratados internacionales, y pues esta operación le llamamos control de convencionalidad, en el que las autoridades de todos los poderes públicos, y eso también es importante, no son solo las autoridades judiciales, deben hacerlo las autoridades administrativas, pueden hacerlo las autoridades legislativas, las autoridades del Ejecutivo también, deben garantizar que el derecho nacional no vulnere derechos humanos, no vaya en contra del objeto y fin de un tratado internacional, no impida su efecto útil, no reintroduzca condiciones regresivas o violatorias, y si esto sucede, pues existe la facultad de hacer prevalecer los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. Esto es lo que se ha llamado control de convencionalidad y que debieran hacer pues todas las autoridades. En el caso de México ha sido problemático, sobre todo por un sector de la judicatura que sigue, digamos, manteniendo esta primacía de la Constitución, o que a partir de un ejercicio que es de legalidad, pero que no deja de tener un fundamento, señala que no puede ir en contra de determinaciones o de precedentes, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia. Y es ahí donde hemos encontrado, digamos, el gran dique al control de convencionalidad en nuestro país, en el criterio que adoptó la Suprema Corte al analizar la contradicción de tesis 293, en el que señaló que en caso de tener una contradicción entre un tratado y la Constitución, debía prevalecer la Constitución, y esto es lo que entendemos o entiende la Suprema Corte como restricciones constitucionales expresas, y la decisión del Pleno de la Corte, que es una jurisprudencia vinculante porque fue votada por 10 de sus integrantes, pues señala que en todos los casos debe prevalecer la Constitución, y eso jurídicamente por una regla jurisprudencial delimita o desplaza el control de convencionalidad por vía de un criterio jurisprudencial. Y por esa condición es que muchos jueces, cuando hoy se les presenta la sentencia García Rodríguez o algún otro criterio internacional, dicen, bueno, yo encuentro que esto es una sentencia vinculante para el Estado, pero también encuentro que se encuentra en tensión o genera una antinomia con un principio o con una disposición constitucional, y en ese ejercicio, por la ley de amparo y por la decisión del Pleno de la Corte y por nuestro sistema de precedentes, debo hacer prevalecer la Constitución. Por eso, cuando comentábamos en el alegato de clausura oral y escrito en la Corte Interamericana, decíamos que el problema con la prisión preventiva
no solo era la decisión política de constitucionalizar el catálogo de delitos que de manera automática implicaba la detención o la aplicación de la prisión preventiva, que esa condición de constitucionalización era problemática y tenía autoridades claramente responsables, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pero que junto con la Constitución, la regla jurisprudencial del Pleno de la Corte generaba un segundo, digamos, pinza que limitaba o cerraba el control de convencionalidad. Por una parte, constitucionalizamos violaciones de derechos y por otra, establecemos una jurisprudencia que dice que siempre debe prevalecer la Constitución, incluso si viola derechos. Entonces, tenemos Constitución más jurisprudencia, y nuestra solicitud como víctimas del caso García Rodríguez era que hubiera una declaración de la Corte Interamericana de que ambas condiciones, tanto la Constitución como la regla jurisprudencial, eran violatorias de derechos de la Convención Americana y que debían ser materia de la condena internacional para evitar lo que en la actualidad hemos encontrado, que es que muchos operadores judiciales no quieren dar cumplimiento a la sentencia García Rodríguez con el argumento de hacer prevalecer la Constitución, apoyándose en la ley de amparo, apoyándose en el sistema de precedentes, y con mayor razón a partir del año pasado, de septiembre y octubre, con la última reforma constitucional sobre supremacía constitucional, de decir que las reformas a la Constitución, y que eso se entiende como los contenidos constitucionales, son irrevisables judicialmente, y eso pues nos coloca en un escenario muy complejo porque se ha constitucionalizado ahora por la mayoría política en el Congreso y 20 congresos locales una especie de desacato a las sentencias de la Corte Interamericana. Muchas gracias, maestro. La verdad, qué forma tan concreta, pero a la vez tan rica de explicarlo. Incluso ya nos quedó más claro de lo que teníamos y le agradecemos mucho por eso. Ahora bien, yo quiero retomar la idea que usted bien lo señalaba, y es que parafraseando, el Estado mexicano de forma voluntaria decidió pues adherirse a este pacto, a esta Convención Americana sobre Derechos Humanos. De hecho, mientras usted hablaba, el maestro José Antonio y yo decíamos, pues es que nadie llamó a México, ¿no? O sea, de forma voluntaria decidieron adherirse. Y tenemos el conocimiento de la idea y de la existencia de la figura que son las reservas. Es decir, un Estado puede, en este caso, celebrar la convención, pero señalando diversas reservas, lo cual el Estado mexicano no hizo en materia de prisión preventiva, no hizo en materia del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y deberíamos entender entonces que al no realizar reservas no tendría por qué posteriormente venir y rehusarse a acatar pues una sentencia de la Corte Interamericana. Ahora bien, el tema aquí a tratar también es el caso García Rodríguez y otros, pero también las restricciones constitucionales, ¿no? Como bien usted lo hizo valer, existe la contradicción de criterios 293-2011 que fue resuelta hasta el año 2013, y en esa contradicción de criterios, muy bien, como usted lo señaló, se establece justamente que la Constitución y los tratados internacionales ya no se van a relacionar de forma pues jerárquica, ¿no? De igual forma se hace referencia a que el Estado mexicano pues establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues tiene además esa facultad para poder sentenciar y nosotros y en su caso pues acatar las resoluciones, pero se hace referencia a estas restricciones constitucionales. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿qué debe de entenderse por una restricción constitucional? Porque ha habido una pequeña discusión. Por ejemplo, en ese momento el ministro Arturo Saldívar había hecho referencia a que se deberían entender únicamente las previstas en el artículo 29 constitucional. Sin embargo, pues otros dicen, no, es toda limitación al derecho humano pues previsto en la Constitución. Entonces yo quisiera preguntarle eso, ¿qué debemos entender por una restricción constitucional? Claro, con todo gusto, Paula. La verdad es que no hay un criterio uniforme, y creo que eso es parte de la problemática de la decisión de la Suprema Corte en ese asunto. En realidad, cuando uno recupera los debates que se dieron en el Pleno de la Corte en 2014, encuentra que el motivo de la contradicción de tesis y qué es lo que manifestaba Arturo Bárcena, el perito del Estado, tenían que ver con criterios de dos tribunales colegiados que señalaban
de manera pues encontrada o contradictoria dos formas de entender el artículo 133 de la Constitución y que debía entenderse por supremacía constitucional si un esquema clásico, como decía José Antonio, kelseniano, que es clásico, pero yo diría es vigente y muy prevaleciente en nuestro país, en nuestras escuelas, en nuestros teóricos, en nuestra doctrina, de entender de manera jerárquica el sistema de fuentes del derecho en un país. Y entonces la primera fuente, la norma suprema y fundante, es la Constitución, y después jerárquicamente estarían los tratados internacionales, las leyes federales, etcétera. Y una segunda visión que planteaba que no había esta relación jerárquica, al menos entre los sistemas de normas de derechos humanos, Constitución y tratados internacionales, que estaban en un mismo nivel, y que a partir de ese sistema, en el mismo nivel, venían después todos los demás elementos normativos de un orden jurídico en el país, las leyes federales, los reglamentos, las leyes secundarias, etc. Entonces, el problema a dilucidar tenía que ver con las fuentes. En la discusión de esa contradicción de tesis, pues se fueron dando varias posiciones que tenían que ver justamente con cómo aplicar cuando había algún contenido en la Constitución. Ni siquiera se estaban hablando, digamos, de contenidos en concretos, no se está hablando de la prisión preventiva, no se está hablando de la estabilidad en el empleo y a lo mejor el derecho de los trabajadores del Estado a la reinstalación, que es una restricción que hay por ahí para los trabajadores del apartado B de seguridad pública. Esto es, todos los trabajadores del Estado y los del apartado A tienen derecho a la reinstalación, con excepción de aquellos de las corporaciones de seguridad o fuerzas armadas. Entonces, bueno, uno diría eso es una restricción constitucional porque a un grupo en específico le limita un derecho que está reconocido para los demás. No estábamos hablando de restricciones en concreto, pero en la discusión, la Suprema Corte, integrantes de ese pleno, fueron colocando como algunas hipótesis, sobre todo de operatividad, de qué se debía hacer en el caso de que se encontrara una contradicción, y como esa situación no alcanzaba un consenso, la propuesta fue establecer este criterio que ya no era parte de las resoluciones que estaban en estudio de la contradicción de tesis de los tribunales colegiados, sino incorporar, digamos, en la ratio de la decisión, un argumento que esclareciera cómo hacer operativos los derechos cuando hubiera alguna contradicción. Y la decisión que se dio, pero sin tener muy claro ni haber definido qué eran las restricciones, es que si existían las restricciones, debían prevalecer aquellas que estuvieran en la Constitución. Y cada quien o los integrantes del Pleno pues fueron entendiendo distintas concepciones. Ese es el problema que hasta hoy se viene arrastrando de esa discusión de hace una década. Y yo considero, y respondiendo a tu pregunta, Paula, que son justamente aquellas que limitan el ejercicio o el goce de un derecho, que sí son aquellas que están en el 29, pero que justo el 29 tiene también una regulación muy específica, ¿no? Cuando hay una condición de estado de excepción, de suspensión de derechos por perturbación grave de la paz pública, invasión, hay una serie de derechos que son limitados, pero hay algunos que ni siquiera en esos casos pueden ser suspendidos, ¿no? La prohibición de la tortura, pues no la vamos a suspender porque hay una invasión, un conflicto armado o un desastre natural. Eso es algo que la propia Constitución señala es insuspendible. Pero junto con esas pueden haber algunas otras condiciones que limiten los derechos humanos y que entonces tengan una definición en la Constitución. Decía ahora yo el ejemplo, ¿no?, de los trabajadores del apartado B, pero que tienen que, su origen, digamos, laboral es la seguridad pública o las Fuerzas Armadas, pues ellos tienen limitado un derecho. Otro ejemplo que también es
muy útil para ver este tema de las restricciones, es cómo en México, y eso es una cuestión que responde a una realidad histórica, de hecho así se le define en el constitucionalismo, tenemos un principio histórico de la separación iglesia-estado que implica, entre otras cosas, la limitación a los ministros de culto para que puedan ser electos en un proceso de votación popular. Eso es una restricción porque se dice a quien desempeñe un cargo en una iglesia registrada no se le puede votar para ser representante popular. Eso no sucede en otros países, en nuestro caso tiene, repito, explicación, justificación y bueno, toda una argumentación de por qué se da eso, pero sería un ejemplo también claro de una restricción constitucional. Yo lo definiría de esa forma, ¿no? Es establecer en la Constitución la limitación al goce y ejercicio de un derecho con una formulación explícita. ¿Y qué tiene que ver con cómo se ha entendido en la Constitución también la inconstitucionalidad de los actos de las autoridades? Yo creo que ahí la Corte ha tenido, ¿cómo decirlo?, una responsabilidad, no diría deliberada o intencionada, pero que sus decisiones han sido utilizadas con propósitos políticos para darle la vuelta a la violación de derechos humanos. ¿A qué me refiero? Que tiene que ver para los penalistas. Hace unos años, previo a la reforma de 2008 constitucional, hubo una discusión, una acción de inconstitucionalidad que analizaba la figura del arraigo en Chihuahua. El legislador, el Congreso de Chihuahua, decidió modificar el código, las disposiciones penales locales para introducir esta figura que implicaba la posibilidad de que una persona fuera detenida por una decisión judicial para que se le investigara por un periodo de tiempo definido en un lugar privado de la libertad, en un lugar a cargo del Estado, y que la Fiscalía, entonces procuradurías, pudieran realizar una investigación y al concluir el arraigo determinaran si había elementos para así, en este caso, formalizar una acusación y llevar a la persona a una audiencia pues, de término constitucional para que se analizara la forma de prisión. Pero era una detención para investigar. No se investigaba y después se detenía, sino a la inversa. Eso se consideró que era violatorio de derechos humanos, entre otras cosas de la presunción de inocencia en el ámbito internacional. ¿Qué hace la Suprema Corte? Y es aquí donde digo que vienen los incentivos perversos y cómo se utilizan las decisiones judiciales. La Suprema Corte pudo haber dicho esto viola la presunción de inocencia, es una afectación desproporcionada de la libertad personal, de la libertad de circulación, nadie debería ser detenido bajo una sospecha que no tiene fundamento para después investigarlo por un periodo de tiempo definido, y bueno, pues que esto es parte de, o hacía, era expresión, digamos, de un derecho penal autoritario. Pudo haber dicho muchas cosas en este sentido, pero la Corte lo resuelve con una fórmula muy sencilla. El arraigo no está en la Constitución, luego entonces el arraigo de Chihuahua es inconstitucional. Siguiendo esta, no sé si sea la expresión más afortunada, pero esta fetichización que hay en México de constitucionalizar prácticamente todo, hasta cuánto dura un spot en materia electoral, no está en la ley secundaria, metámoslo a la Constitución. Y con esa decisión de la Suprema Corte de que lo que no está en la Constitución es inconstitucional, el poder político, 3 años después, reforma la Constitución, ya el Congreso de la Unión, para constitucionalizar el arraigo, para introducirlo en la Constitución. Y entonces, pues hemos tenido esta inercia en los últimos años de ir incorporando en la Constitución figuras, mecanismos que restringen los derechos de las personas y que por ese hecho de estar en la Constitución, pues se asume que son, ¿cómo decirlo? Sí son parte del orden jurídico, pero no por eso dejan de ser violatorios de los derechos de las personas. Y creo que eso es lo que ha hecho el poder político en los últimos años en México. Y ahí hago una acotación al pie. Cuando se hacen estas críticas, no nos referimos solo a la última administración. Cuando se reformó, por ejemplo, en 2019,
la última, penúltima ampliación de la prisión preventiva, todos los partidos políticos, no solo Morena, que ya era el grupo mayoritario, votaron por reformar la Constitución. En el año pasado, después de que el presidente se expresó en contra muy enérgicamente de que la Suprema Corte estudiara el caso García Rodríguez y pudiera llegar a una decisión sobre la inconvencionalidad, el 19 de constitucionalidad, la totalidad de los gobernadores del país, todos los partidos, la CONAGO se opuso, la totalidad de las fiscalías se opusieron, las secretarías de Estado encabezadas por Gobernación, Relaciones Exteriores, la Defensa, la Marina, se opusieron y llamaron a la Corte a desacatar la sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, pues este es un problema que va más allá de una crítica a un solo partido o a una sola administración. Sí es un tema que desafortunadamente durante muchos años varias autoridades públicas, distintos signos políticos, han venido favoreciendo pues un derecho penal regresivo, con expresiones autoritarias, con tintes de derecho penal del enemigo para cuestiones comunes. O sea, estamos hablando de medidas de excepción como la detención automática sin que estemos en una situación propiamente de un régimen de delincuencia organizada, ¿no? Esto funciona, se constitucionaliza para el robo en casa habitación, para muchos otros delitos, los delitos de corrupción, y entonces pues lo que hemos visto es esta tendencia del derecho penal mexicano hacia una condición cada vez más autoritaria, porque parte de la restricción de los derechos de las personas y porque en principio pues anula la presunción de inocencia. Yo diría que eso es suficiente para denominarlo como una medida autoritaria. Realmente hemos tenido varios episodios en donde hemos hablado de prisión preventiva oficiosa, de prisión preventiva justificada, e incluso hemos abordado esta circunstancia de los estándares de prueba para decidir sobre una medida cautelar. Sin embargo, llegamos a la misma conclusión: la prisión preventiva oficiosa atenta contra la presunción de inocencia y muchos principios del sistema penal acusatorio. Intrínsecamente, en sí ya lleva una carga de cercenar los derechos humanos de cualquier persona, y lo peor es que se ha caído en campañas incluso de desprestigio del Poder Judicial Federal, de los mismos abogadas, defensores de derechos humanos o defensores, como lo dice usted, de manera local en alguna causa penal, porque se ha entendido o se ha criminalizado el poder litigar contra el Estado mismo en pro de los derechos fundamentales de cualquier persona. Entonces creo que este estigma, que cuando menos nosotros como operadores jurídicos entendemos de manera objetiva, este estigma sí ha permeado en la sociedad en particular. A mí me gustaría preguntarle qué efecto ha usted observado respecto de estas decisiones que se han tomado, porque desde luego han sido políticas, pero ¿qué efecto ha notado en la ciudadanía cuando la prisión preventiva oficiosa se sigue manteniendo, sigue imperando en los juzgados, sigue imperando en el Poder Judicial Federal? ¿Cuál es el efecto que ha tenido en la sociedad el que estas decisiones sigan imperando al día de hoy? Pues yo creo que sí tiene un efecto en varios niveles. Por una parte, en que las personas que no están imbuidas, involucradas profundamente con el sistema de justicia, han, digamos, reproducido de una manera muy fácil el discurso de algunas autoridades públicas sobre la prisión preventiva como castigo. Esto es, dicen, lo quiero ver en la cárcel. De acuerdo, pero entonces que sea una vez que hay una sentencia y se demuestre su culpabilidad. El generar un castigo cuando estamos en una etapa de juicio o de investigación es distorsionar el sistema de justicia, pero como las autoridades han difundido de una manera y de muchos años este discurso de que la prisión se equipara o la detención a la justicia, entonces cuando alguien no está en prisión se equipara a una condición de injusticia y de impunidad.
y eso ha limitado de una manera muy significativa, particularmente a quienes están en la representación o en la defensa de las víctimas, poder tener condiciones genuinas que abonen a revertir la impunidad. Yo pondría el siguiente ejemplo, porque además aquí en la Ibero Puebla pues acompañamos casos de esta índole, desaparición de personas, feminicidios, y en la perspectiva de las víctimas para nosotros siempre es un deber ético y de honestidad también, digamos, profesional, decir, podemos solicitar que una persona esté en prisión mientras se le investiga y mientras vamos al juicio, pero eso no asegura que llegando al juicio la fiscalía tenga la condición de sostener la teoría del caso, pueda presentar de manera exitosa y pueda lograr una sentencia condenatoria. Ese es un elemento que también ha quedado muy invisibilizado. El tener en prisión preventiva a las personas no asegura mejores condiciones ni de investigación ni de revertir la condición de impunidad, porque entonces podemos tener a una persona 1 año o 2 y va a salir absuelta en un juicio oral porque no se presentaron pruebas, y la condición de tener a la persona en detención no abona a una mejor investigación, a una investigación más técnica, a un fortalecimiento probatorio. Es ahí donde nosotros vemos la debilidad, incluso para las víctimas, decir, está bien, se va a medida cautelar por un tiempo, pero si eventualmente la fiscalía no va a ser capaz de presentar con éxito este caso, lo mismo va a ser la misma impunidad. Haya estado detenido 1 año y después salga absuelto, a que haya estado en libertad y salga absuelto también. Entonces, eso no nos ha permitido enmarcar adecuadamente dónde están las responsabilidades, porque como bien decías, se ha trasladado esta crítica hacia el Poder Judicial, particularmente el de la Federación, para decir el gran problema de la impunidad en el país son los jueces. Cuando nosotros vemos la cifra negra de impunidad, cerca del 90% de los delitos ni siquiera se denuncian, del universo que entra, que es un 10%, la mitad llegará a una carpeta de investigación y de esos un porcentaje muy reducido llegará a una acusación, pues vemos que la impunidad está y sus responsabilidades en otras áreas. Y yo creo que eso ha sido algo de lo que no ha sido capaz el Estado, las autoridades en general, de rendir cuentas de una manera muy transparente. A ver, ¿quiénes son los responsables de la impunidad en este país? Pueden serlo los agentes de seguridad pública, los primeros respondientes, la unidad de investigación, los servicios periciales, pero al no colocar de manera honesta las responsabilidades por la impunidad en el país, pues es muy fácil que se siga insistiendo en que el detener por un periodo indefinido a una persona es justicia, cuando a lo mejor eso va a terminar en una situación de impunidad. Y creo que ahí también pues hay una parte muy importante de responsabilidad entre quienes operan el sistema, entre quienes tienen una función judicial. Yo no he visto, desafortunadamente, candidatas, candidatos en este proceso de elección judicial que se pronuncien sobre estos temas, que digan, a ver, mi posición frente a la prisión preventiva oficiosa es en este sentido o en este otro, o frente a la sentencia del caso García Rodríguez. Y eso me parece pues bastante lamentable, porque no tenemos al menos en las campañas, una posición abierta, ¿no?, de cuáles son los planteamientos de defensa de derechos. Y bueno, tenemos mucho más candidaturas cosméticas, superficiales, que tienen otro tipo de elementos narrativos, pero que no abordan estos grandes desafíos y estas grandes problemáticas para la justicia y para, digamos, la vigencia de los derechos humanos de todas las personas en el país. Entonces, pues me parece también ahí que hay una responsabilidad importante. Yo tuve, no sé si sea el honor, pero tuve la participación en uno de estos comités, en el del Poder Ejecutivo. Llegué hasta la etapa de elegibilidad y de idoneidad de 22 hombres que fueron insaculados por el Poder Ejecutivo para tener una lista de 10 aspirantes que fueron a las boletas. Pero para mí era muy claro que en uno de estos procesos
pues uno de los ejercicios básicos de honestidad y de demostrar qué tipo de justicia queremos, es decir, cómo entendemos la justicia constitucional, qué papel tenemos frente a estos grandes dilemas como la prisión preventiva oficiosa, qué hacemos si no se reforma la Constitución, pero yo soy un juez o de primera instancia, de un tribunal de apelación o de un tribunal colegiado de la Suprema Corte, y que, salvo algunas posiciones, como en su momento lo hizo el ministro Carranca en su comparecencia en el Senado, es muy poco valorado el que los aspirantes a este tipo de cargos pues se pronuncien y sean evaluados incluso de manera previa a llegar a uno de estos cargos, pues ahora de elección popular a nuestra corte o algún otro cargo importante de administración de justicia. Muchas gracias, maestro. Hablando justamente de qué incluso sucedería si no se reforma la Constitución política, me lleva a preguntarle a usted qué sucede con el cumplimiento de las obligaciones internacionales. ¿Por qué? Porque después de la existencia de las sentencias Ompáxtle, Tecpile y otros, García Rodríguez contra México, pues tuvimos el 31 de diciembre del 2024 pues una reforma constitucional en donde en el artículo 19 pues todavía se incrementaba este conocido como catálogo de tipos penales que traen como consecuencia pues la prisión preventiva de carácter oficioso. Mi pregunta encaminada va a ¿qué sucede? ¿Hay mecanismos para que la Corte Interamericana pueda tener este poder o esta facultad coercitiva para obligar al Estado mexicano a cumplir con su determinación, o únicamente es una sentencia en papel, maestro? Esa es una pregunta muy, muy interesante. Y si uno respondiera solo con criterio técnico, diría la sentencia es vinculante, es cosa juzgada y es de cumplimiento obligatorio para el Estado que la recibió. Pero efectivamente aquí entran otras dimensiones y otras problematizaciones, como tú bien apuntas. Una de ellas es que no hay un mecanismo en la ejecución que permita hacer coercitivo el cumplimiento de la decisión, como lo tendríamos en la justicia nacional. Hay una sentencia, hay un procedimiento de cumplimiento y de ejecución, y hay mecanismos, vías de apremio, responsabilidades, incluso delitos, para quien desacata una sentencia. En el ámbito internacional no tenemos esto, y aquí viene el gran desafío, porque uno de los principios que se reconoce en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es pacta sunt servanda, ¿no? Tú aceptas los tratados de buena fe y te obligas a cumplirlos como Estado. Pero si algún Estado de mala fe decide no cumplirlos o incurrir en prácticas dilatorias, o como en el caso de México, yo no sé si abierto o encubierto desacato, ¿y por qué digo abierto? Porque es la posición de dos poderes del Estado, o sea, dos poderes del Estado, que son el Ejecutivo y el Legislativo a través del Congreso de la Unión, han hecho actos posteriores a las condenas que van en contra de las sentencias. O sea, no solo es no la cumplo, sino que la estoy violentando como sentencia internacional. Poderes de las entidades federativas, ejecutivos también, los 20 congresos que avalaron esta reforma serían responsables también del desacato, las secretarías de Estado, la totalidad de las fiscalías, la totalidad de los gobiernos de las entidades federativas, aglutinados en la CONAGO. Entonces, el hecho de que una serie o una buena parte de las instituciones de un país actúen en contra de una sentencia firme de la Corte Interamericana sí genera una problemática importante, en la que por una parte no tenemos estos mecanismos de cumplimiento, salvo que México se ha llevado un esquema de responsabilidad política ante la Asamblea General de la OEA, lo cual sería lamentable, que México pues terminara saliendo de esta convención, pero ni siquiera eso lo liberaría de cumplir las sentencias que ya son cosa juzgada. El problema es de orden político, más que del orden del derecho internacional, porque la sentencia es vinculante, no hay ninguna controversia en ese sentido, pero ¿qué pasa si las autoridades públicas del país deciden no solo no cumplirla, sino actuar en contra de la propia sentencia? Es ahí donde el valor de aquellas jueces que estén dando cumplimiento a la sentencia, que estén resolviendo en sentido positivo, de dar una eficacia directa
a estas disposiciones, pues habría que señalarlo. Y la gran incógnita es qué va a pasar con el Poder Judicial, concretamente su cabeza, la Suprema Corte, porque la Suprema Corte no puede no analizar este tema. Por una parte, tiene un expediente de cumplimiento de sentencia internacional, el 3-2023, en la ponencia del ministro Pardo, y que eventualmente, con esta composición de la Suprema Corte o con una composición nueva después de la elección judicial, tendrá que discutir el Pleno. ¿Cómo lo resolverá? Es una incógnita importante. Pero además hay un recurso que es, este caso tiene una característica bastante extraordinaria en el derecho internacional y en los mecanismos internacionales, porque uno de los principios básicos para llegar a la justicia internacional es el agotamiento de los recursos internos. Se agotan los recursos internos, posteriormente se acude al mecanismo subsidiario de carácter internacional. ¿Qué pasó en García Rodríguez y Alpizar Ortiz? Que teníamos, después de 19 años, un juicio en primera instancia abierto ante un juez penal y la audiencia del juicio ante la Corte Interamericana. Coexistían los procesos de responsabilidad internacional y un juicio penal en primera instancia. Eso es bastante extraordinario. En realidad yo no vi un caso que haya tenido esa característica. O sea, al no se agotaron los recursos, que el proceso penal seguía vivo después de 19 años. ¿Qué sucedió? Que la Corte Interamericana al resolver dice, bueno, yo advierto que todavía ni siquiera hay una decisión definitiva y por lo tanto las autoridades judiciales que conozcan de este caso tendrán que, en cumplimiento a la sentencia internacional, hacer una serie de obligaciones que son parte de la sentencia. Cualquier autoridad, la de apelación, el amparo directo, tendrá que tomar la sentencia internacional y cumplirla mientras resuelve el recurso nacional. Entonces, este gran dilema jurídico de qué hago como tribunal de circuito cuando tengo un amparo directo, que es el de Daniel García, pero a la vez estoy vinculado a cumplir una sentencia internacional y resolutivos específicos, pues nosotros planteamos que esto tenía que ser materia de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte en diciembre del año pasado atrajo el amparo directo de Daniel García Rodríguez, perdón. Entonces tendrá que analizar, al resolver el amparo directo sobre la sentencia y la apelación, también dar cumplimiento a la sentencia internacional. Entonces, por esas dos vías, tanto en el caso concreto que tiene la Corte en la primera sala, como el caso en general, el cumplimiento en general que tiene el Pleno, la Suprema Corte tendrá que tomar un pronunciamiento. Aquí lo problemático va a ser también cómo se resuelve a la luz de la reforma judicial esta nueva decisión. Porque hoy tenemos más o menos de manera clara cómo funciona el sistema de precedentes, cómo se constituye la jurisprudencia, pero yo pondría el siguiente ejemplo hipotético. ¿Qué pasa si en una corte con 10 integrantes, 6 votan por la inconvencionalidad del 19 constitucional y 4 por no cumplir la sentencia internacional? Tenemos una decisión de mayoría, pero esa decisión de mayoría no tiene los votos suficientes para constituir un criterio vinculante y por lo tanto puede no ser obligatorio para el resto de los órganos judiciales del país. Entonces, incluso teniendo una decisión mayoritaria, pero de mayoría simple en la Corte, puede que esa sentencia siga siendo incumplida o que en todo caso los órganos de México, de judiciales, de todos los circuitos, jueces de distrito, jueces de instancia, pues cada quien decida cómo darle cumplimiento, observarla, no observarla, y eso va a generar un problema sistémico serio, porque vamos a tener una inestabilidad jurídica a partir de una reforma que dice prevalece la Constitución, una que dice que las reformas constitucionales son irrevisables, una sentencia internacional que dice esto es vinculante y la propia Constitución viola derechos humanos y debe reformarse y los jueces deben hacer control de convencionalidad, y una decisión de la Suprema Corte
que puede ser por mayoría simple y que tampoco va a esclarecer para ningún operador este problema. Entonces, yo creo que nos encontramos en una situación de lo que yo he denominado responsabilidad internacional agravada, porque ya tenemos la sentencia, es cosa juzgada, no se ha cumplido, pero además los poderes del Estado han estado actuando en contra del sentido y del contenido de la sentencia de la Corte Interamericana. Gracias por su amplia respuesta. La verdad es que, como dice la maestra Paula, es enriquecedora. Para ir cerrando, maestro, me gustaría preguntarle, o mejor dicho, si nos pudiera usted ayudar con una conclusión o un mensaje final respecto de los jueces, cuando menos de control, que nos han dicho que está muy bonita la sentencia, está muy bonito el sistema interamericano, muy bonito el principio pro persona. Sin embargo, como existe esta reforma actual del 31 de diciembre del 2024, no se puede hacer control de convencionalidad respecto del 19 constitucional, se tiene que interpretar de manera literal y es de alguna manera inoperante o inejecutable o no vinculante las sentencias de la Corte. Y dos, un consejo a nosotros los postulantes, ya sean nuevos, experimentados o ya con muchos años de carrera, en el sentido de qué manera podríamos abordar esta problemática en beneficio de nuestros representados. Sí, con todo gusto. Pues miren, en el caso de las y los abogados litigantes, para quienes postulan, yo creo que un elemento importante en la práctica del derecho es la capacidad de reinventar, de cuestionar el paradigma, las decisiones judiciales y siempre intentar hacer planteamientos novedosos. Si hace una década, cuando estábamos diseñando este caso, hubiéramos concluido, pues que esto no es posible porque está en la Constitución, habríamos renunciado incluso a hacer el planteamiento. Pero la idea de poder problematizar primero sobre el derecho al plazo razonable, sobre esta regla específica de limitación de la condición automática de la prisión preventiva o que fuera por delito grave antes de la constitucionalización, nos llevaba a formular y a desarrollar una serie de argumentos que podían parecer novedosos o inatendibles en todo caso, pero que es importante siempre colocarlos como un planteamiento. Yo creo que un buen ejercicio o un ejercicio deseable del derecho no solo está en cuestionar o señalar que algo está mal, sino también hacer la propuesta para su resolución, ¿no? Y ponerles a los jueces cuál sería la decisión deseable y cuáles serían los argumentos para poder construir una decisión judicial, digamos, favorable a quienes están defendiendo los derechos de las personas acusadas o quienes dicen no se ha revisado esta medida de prisión preventiva oficiosamente, más allá de que lo solicite, ¿por qué no se revisa oficiosamente? ¿Por qué no se revisa de manera periódica? ¿Subsisten o no las condiciones? Etcétera. Y para los jueces y operadores, a mí me parece que el dilema es muy claro y yo creo que tiene que ver con los ámbitos de responsabilidad. Efectivamente se puede incurrir en una responsabilidad frente al orden constitucional vigente, pero también se puede incurrir frente a una responsabilidad en el ámbito internacional. Aquellas juezas y jueces que no den cumplimiento a la sentencia, teniendo la obligación del control de convencionalidad, teniendo el planteamiento del abogado o abogada postulante, teniendo la sentencia, digamos, en su conocimiento y teniendo la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, que dice que esto se cumple de buena fe por todas las autoridades nacionales y que no hay forma de que las autoridades dejen sin efecto un tratado internacional, a menos que sea su proceso de denuncia, etcétera. México está vinculado a este sistema también. Entonces el dilema es claro y la disyuntiva: incumplo en el ámbito del derecho internacional y transgredo el orden público internacional, o incumplo la disposición constitucional, pero que yo entiendo
o al menos ese sería el planteamiento de nuestra parte. Primero, es regresivo, va contra el principio de progresividad, porque ya se ha alcanzado un umbral de protección de la libertad personal con un número de delitos que se ha ido ampliando, entonces esas medidas van contra la progresividad y la no regresión, que también está en el primero constitucional, que posiblemente, y ese es un argumento que puede explorarse, va en contra del principio histórico del artículo 20 constitucional del constituyente originario. Por ahí hay algunos trabajos, o lo puedo compartir en algún momento con ustedes, de cómo Carranza, Venustiano Carranza, planteaba que la prisión, el sistema penal más bien, era utilizado de manera arbitraria por los jefes políticos. Y entonces, al advertir esa condición de politización de la justicia, plantea que la fórmula para garantizar los derechos de las personas es fijar plazos máximos de enjuiciamiento y tener la libertad bajo caución, de manera que una persona no fuera encarcelada arbitrariamente. Entonces, una argumentación también distinta es, esto va contra principios históricos, esto va contra principios de derechos humanos, esto va contra una sentencia internacional y contra convenciones que fueron adoptadas de buena fe. Entonces, creo que hay argumentación también suficiente para los operadores de justicia, creo que algunos lo han intentado con mucha seriedad, mucha solvencia, y que pues es un tema que no va a acabarse en los próximos años tan fácilmente, que seguramente tendrá que ser materia pues de muchas decisiones judiciales, de un pronunciamiento de la Corte, del pronunciamiento de los colegios, las barras, de cómo entendemos desde los espacios de formación universitaria esta dinámica constitucional, y me parece que ahí podemos ir generando un proceso de transformación cultural de los derechos humanos importante, en el que podamos ir revirtiendo esta condición de responsabilidad internacional agravada que tiene México y encontrando los argumentos, los precedentes, los planteamientos que nos lleven a darle plena efectividad a los derechos humanos de las personas, más allá de una sentencia internacional. Creo que esto es un tema de derechos, de justicia y de pues una condición de respeto mínimo al Estado de Derecho. Y si como abogadas, abogados, como autoridades judiciales no somos capaces de cumplir eso, pues me parece que estamos claudicando a aquello a lo que se ha consagrado, se ha protestado observar, como es la Constitución y los derechos de las personas. Entonces, bueno, pues yo esperaría que este debate se siga manteniendo y que se pueda resolver de una manera favorable para los derechos de todas las personas. Maestro, pues qué mensaje conclusivo tan contundente. La verdad, esta plática ha sido muy enriquecedora y no cabe más que agradecerle primero su tiempo, su disposición por estar aquí en su espacio y además por la lucha que usted ha realizado durante estos años y por regalarnos también, pues a través de su trabajo, esta magnífica sentencia que, repito, a título personal, el maestro José Antonio y yo, y sabemos que la mayor parte de los defensores, sobre todo, pues hemos hecho valer en la audiencia. Obviamente seguimos en esta lucha porque, como usted bien lo reflexionó, hay muchos jueces de control que no la aplican, que siguen en el tema de, pues está en la Constitución, la contradicción de criterios 293-2011 determina pues el caso de la figura de las restricciones. Sin embargo, pues seguimos en esta lucha, seguimos en el amparo, seguimos pues obviamente haciéndolo valer y repito, no queda más que agradecerle su tiempo, maestro. Sí, para quienes quieran contexto, para empezar lean la sentencia pero completa, no el resumen de 5 páginas, lean toda la sentencia para que vean realmente lo que es aprender de la práctica judicial. Leer una sentencia es maravilloso, nos abre los ojos y nos ayuda a entender de los aciertos y de los errores de la persona que está postulando. Maestro, me gustaría que nos pudiera compartir sus redes sociales, cómo lo pueden encontrar, en qué plataformas, para que pues todo nuestro foro también vaya y lo siga. Sí, claro, estoy en X y en Instagram como L, que es de Hernández León, L-Simón, ahí me encuentran. Periódicamente también hago alguna colaboración en el Universal sobre temas de derechos humanos y bueno, pues
agradecerles a ustedes la atención, la invitación. Ha sido también una tarde muy enriquecedora y muy grata con ustedes. Me he sentido muy bienvenido y ojalá podamos seguir conversando en este y en otros espacios sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Y pues esto fue de Penalista a Penalista.